Hola, continuando con los temas propios del módulo de metodología de la investigación, vamos a comenzar a hablar entonces del proceso mismo de investigación. Y la primera etapa del proceso de investigación es la planificación de la investigación. El producto de la planificación es un documento que se llama protocolo de investigación y que es precisamente el tema de todo este módulo de metodología de la investigación es desarrollar un protocolo de investigación. Dentro de ese proceso de investigación, de esa primera etapa del proceso de investigación que llamamos planificación y que el producto de esa etapa va a ser el protocolo de investigación, el primer paso que debemos dar es la definición del problema de investigación. Ese paso es sumamente importante porque de ahí va a depender de lo bien hecho de lo bien hecha que esté la definición del problema, va a depender que el resto de pasos se vayan dando de forma lógica y ordenada y al final tengamos un protocolo coherente, factible y que sea aprobado pues para que podamos desarrollar nuestra investigación. Los objetivos. Al finalizar esta presentación, ustedes analizan la importancia de la planificación en el proceso de investigación. Reconocen los elementos imprescindibles para la definición de un problema de investigación y elaboran un problema de investigación en forma de pregunta. Los temas a desarrollar. El primer tema es la etapa de planificación en la investigación y su importancia. Luego trataremos los elementos indispensables para la formulación del problema de investigación. Eh, Trataremos algunos temas específicos acerca de la investigación en salud, sus diferentes tipos. Estableceremos los criterios para un buen tema de investigación. ¿Y eso por qué es importante? Porque eso nos ayuda a desarrollar la justificación de nuestra investigación. Y por último, pues los pasos para la formulación del problema de investigación. Cada paso en el proceso tiene ciertos requisitos y no es sencillo porque tenemos que pensarlo muy bien. Hay que escoger el mejor método entre múltiples métodos posibles. También hay que escoger el mejor procedimiento entre múltiples procedimientos posibles y hay que decidir cuál es el mejor modelo entre múltiples modelos posibles. Entonces, la planificación de la investigación conlleva un proceso continuo de toma de decisiones, pero que tiene que ser ordenado. Y precisamente la definición inicial del problema de investigación es la que nos va a guiar en escoger el mejor método, en escoger el mejor o los mejores procedimientos y escoger el mejor modelo que se aplique para responder la pregunta que nos estamos formulando. Entonces, cuando hablamos de la etapa de planificación, la primera parte de esa etapa es definir qué se va a investigar, qué es lo que realmente quiero investigar. Eso es la definición del problema. Ahí, muy ligado a la definición del problema, viene la justificación de la investigación. Es decir, si yo defino el problema, yo tengo que justificar por qué es un problema y por qué tengo que abordarlo, por qué tengo que buscarle respuesta. Y muy ligado a eso está entonces la definición de los objetivos de la investigación. Luego viene entonces cuál es la propuesta del investigador. Es decir, cuando yo propongo la pregunta de investigación también tengo que tener una propuesta de qué es lo que vamos a descubrir o qué es lo que queremos dilucidar. Para lograr eso entonces tenemos que establecer un marco teórico donde relacionamos los hechos con los conocimientos existentes y se generan hipótesis. Y luego entonces viene la siguiente etapa, es cómo se investigará. Entonces ese es el diseño metodológico o el marco metodológico. ¿Qué método utilizaremos? ¿Qué modelo de estudio vamos a usar para responder a la pregunta de investigación? Entonces, esta clase tiene que ver con la primera parte del primer enunciado. ¿Qué se va a investigar? Cómo vamos a generar esa pregunta de investigación y cómo vamos a justificar esa investigación. Ese es el tema de esta clase. Entonces, ¿qué se necesita saber para formular un problema de investigación? Ya desde el momento en que queremos definir el problema, hemos tenido que estar ya revisando la literatura y empapándonos del tema. Tenemos que ir buscando experticia en el tema para poder entonces definir el problema que se intenta investigar. Para eso entonces necesitamos saber cómo revisar la literatura relevante.
yo les aclaré en la primera clase, en la clase introductoria, que el tiempo no nos da para que hagamos, por ejemplo, talleres de búsqueda de la literatura, porque consumiríamos el tiempo. Este curso solamente tiene 16 semanas y, como les decía, está enfocado en que ustedes desarrollen un protocolo de investigación. Pero si usamos, por ejemplo, si damos talleres de búsqueda de la literatura científica, eso nos puede llevar fácilmente 2 o 3 sesiones. La mayor parte de los cursos que se hacen virtuales para búsqueda de información científica en el área de medicina tienen duración de 3 o 4 semanas. O sea que eso tiene también su método, su forma de realizarse, cómo se escriben o se redactan las preguntas, guías para encontrar información, para ir limitando, circunscribiendo la información que vamos obteniendo. Todo eso tiene su método. No podemos dedicarnos a eso ahora, pero es sumamente importante buscar literatura relevante para poder entonces comenzar a definir el problema de investigación. La otra cosa que necesitamos es, desde el momento en que estamos planteando un problema, el problema debe inmediatamente establecer las variables que se van a medir. Entonces, hay que saber identificar y medir y cómo se miden esas variables para ver si es factible realizar el proyecto. Y la otra cosa que es bien importante, que tiene que ver más que todo con el marco teórico y no con esta parte que vamos a revisar hoy, es cómo desarrollar una hipótesis. Porque si tenemos un problema de investigación y ya estamos revisando la literatura al respecto y estamos desarrollando el marco teórico, inmediatamente se nos va generando una hipótesis. Entonces, cuando tenemos un problema de información, o sea, algo que no conocemos o algo que queremos indagar a más profundidad, tenemos entonces que definir el problema de información. ¿Cuál es el problema? Esa es la definición del problema de investigación. ¿Qué es lo que vamos a investigar? Para eso entonces hay que buscar y evaluar información. Eso se hace desde el principio. Constantemente uno está buscando y evaluando información, analiza la información y sintetiza la información para poder utilizarla. Entonces, eso es definición del problema, buscar más información y crear un marco teórico que lo justifique. Primero una justificación del problema y luego un marco teórico para darle soporte a ese problema que estamos planteando. Entonces, ya con eso les queda claro. El primer paso es definir el problema que se quiere investigar. Porque nosotros podemos tener un tema de investigación, pero el tema es muy amplio. Dentro del tema tenemos que ir circunscribiendo qué problema realmente queremos investigar. Porque puede ser que cuando estemos dentro de un tema tengamos varias líneas que podamos seguir. Muchas veces dentro de un tema, el tema tiene varias aristas que se pueden investigar. Entonces tengo que definir cuál es la arista por la que yo me quiero ir, definirla muy bien para poder entonces comenzar a trabajar. Y eso es lo que conocemos como definir el problema que se quiere investigar. Entonces, para saber bien el tipo de problema que queremos investigar, tenemos que tener claro también, porque como somos médicos y vamos a hacer generalmente investigación en salud, tenemos que tener bien claro los tipos de investigación que se hacen en salud. El que ustedes más conocen es la investigación que se hace en ciencias biomédicas. Por ejemplo, a nivel de ciencias básicas se hace investigación biológica, pero también se hace investigación clínica, se ponen a prueba medicamentos, vacunas, procedimientos, se comparan un procedimiento quirúrgico contra otro, cuál es su evolución, cuáles son los resultados que se obtienen. Se desarrollan y se valoran productos biomédicos, prótesis, equipos diagnósticos, o sea, todo eso entra dentro de la investigación en las ciencias biomédicas. Pero también no son ajenas a nosotros en medicina y son muy importantes las investigaciones en la ciencia de la población, que están muy ligadas a los estudios epidemiológicos, a los estudios demográficos. A nosotros nos interesa sumamente cómo es el comportamiento demográfico de la población, el crecimiento de la población, cuánta población hay, porque asimismo planificamos nosotros nuestras acciones de salud. E incluso las ciencias socioconductuales, que tienen mucho que ver también con la parte de promoción, educación para la salud y en el enfoque de ciertos problemas específicos dentro de la atención al ser humano.
Pero también hay investigación en las ciencias de políticas de salud, estudios de política sanitaria, estudiar en los sistemas y servicios de salud, los cambios que se hacen en el sistema y el impacto que, que estos cambios tienen, positivos o negativos, todo eso es investigación. Incluso actualmente los estudios que buscan una mayor eficiencia en el uso de los recursos y una mayor justicia en la distribución de los recursos, haciendo los famosos estudios de farmacoeconomía. Es decir, no solamente es que hay que invertir, sino que hay que invertir bien. Y para invertir bien tenemos que buscar aquellas inversiones que realmente tengan un impacto positivo en la salud de la población. Y eso amerita estudios también que tienen que ver con estudios de política de la salud, de economía de la salud. O sea que el campo es amplio y se puede investigar diferentes cosas. Sin embargo, como bien les decía, generalmente ¿con cuáles están ustedes más familiarizados? Con los estudios de las ciencias biomédicas. Acá la investigación clínica, eso es lo que ustedes más conocen. Y probablemente, que casi en el 100% de los casos va a ser así, ese va a ser el estudio que ustedes van a proponer para su trabajo final de residencia. Entonces, la investigación en salud, como lo ven, es muy amplia. Puede haber investigación multidisciplinaria, ya se los había conversado en la primera clase. No necesariamente la investigación la tienen que hacer los médicos solamente o un grupo de médicos. La investigación puede incluir a otros profesionales. Por ejemplo, dependiendo del tema, yo puedo tener un equipo investigador que incluya, por ejemplo, médicos infectólogos, médicos internistas, microbiólogos del laboratorio clínico, ¿me explico? O puedo tener, por ejemplo, intensivistas, internistas, nutriólogos, para nutricionistas, porque estoy viendo algo del abordaje nutricional del paciente en cuidados intensivos. Incluso podría estar el personal de farmacia involucrado en el desarrollo del estudio y del mismo protocolo. Entonces la investigación multidisciplinaria y a veces interdisciplinaria, es decir, no solamente donde cada quien participa en su área, sino cuando hay una mayor colaboración entre las disciplinas para lograr un efecto, un resultado mejor. E incluso tenemos que considerar también la investigación transdisciplinaria, aquella que es transversal a todo el sistema, a todas las profesiones, a todo el sistema de salud. Eso es bien importante tenerlo en cuenta porque debemos entonces ampliar nuestra mentalidad, ampliar nuestros objetivos cuando hablamos de investigación en salud, porque realmente es amplio. También la investigación básica frente a la investigación aplicada. Recuerden que hay investigación básica que tiene que ver con la parte todavía de laboratorio, muchas veces entra el estudio de en animales, pero también está la investigación aplicada, la investigación que hacemos en el ambiente clínico, la investigación que hacemos en la comunidad. Todo eso es importante tenerlo en cuenta. Ya habíamos hablado en la clase pasada la investigación cuantitativa frente a la cualitativa y discutíamos en esa clase cómo ambas son importantes para el sector salud. No podemos centrarnos solamente en la cuantitativa, muchas veces vamos a necesitar investigación cualitativa. La investigación acción o investigación operativa que cada vez cobran más relevancia, sobre todo cuando se quieren resolver problemas de atención, algunos problemas administrativos se hace de este tipo de investigación. Ya les había mencionado las investigaciones en economía de la salud, cuando queremos buscar la relación costo-beneficio entre una intervención, un fármaco, una vacuna, si realmente la inversión vale la pena en cuanto a costo-beneficio, y eso tiene aristas bien interesantes porque incluye la medición del impacto en la persona que recibe el tratamiento y en la comunidad. Y hoy en día se habla mucho de la Big Science o la gran ciencia. ¿Por qué? Porque con la disponibilidad de estas grandes bases de datos, donde hay datos clínicos de nivel internacional, es factible hacer investigaciones amplias donde tenemos datos de diferentes países, de diferentes continentes y ampliamos mucho el horizonte de la investigación. Entonces, también tenemos que tener presente los estímulos que hay para la investigación en salud. ¿Qué nos lleva a investigar? ¿Qué es lo que nos lleva a que desarrollemos una investigación? Fíjense,
hay diferentes estímulos. Está la investigación motivada por la curiosidad y esa es yo diría que uno de los principales motores para la investigación, porque el ser humano es curioso por naturaleza. Cuando ve un fenómeno, cuando ve un hecho, inmediatamente trata de buscarle una explicación. Y si somos científicos en nuestra manera de pensar, esa explicación debe pasar entonces por el método científico, que es todo esto que estamos aprendiendo. Pensar en orden, cómo diseñar una experiencia empírica, es decir, poner en práctica una investigación para demostrar por qué algo ocurre o no ocurre. Entonces esa es la curiosidad natural del ser humano. También está la investigación motivada por necesidades. Cuando nos vemos ante un reto grande, una situación difícil, ahí no es que nos motiva la curiosidad, esto es que tenemos que hacer algo porque hay una amenaza grande y eso es lo que vivimos en el último año del 2020 y lo que va del 2021, la amenaza que representó el SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce la COVID-19 obligó a enfocar la investigación hacia el desarrollo de medicamentos, desarrollo de vacunas, todo. Afortunadamente el desarrollo de vacunas ha sido bastante exitoso, no así la parte terapéutica porque nos pasa con muchas veces con los virus. Difícil encontrar algo que realmente sea útil para tratar virus, pero la investigación en la línea de vacunación afortunadamente dio resultados y muy buenos resultados por el momento. Investigación motivada por las ganancias. Claro, es que hay gente que se dedica a esto. Hay gente que se dedica su labor profesional a hacer investigación. Y obviamente cuando usted se dedica a algo, le dedica todo su tiempo a algo, usted necesita ganarse la vida. O sea, usted va a participar en estudios de investigación donde usted obtenga algún tipo de ganancia. Y eso es perfectamente entendible, pues porque si usted se dedica a eso, va a necesitar ganancias, ¿no? Investigación motivada por las oportunidades. Por ejemplo, hay una disponibilidad de financiamiento y dentro de las líneas de investigación trazadas para esas oportunidades de financiamiento hay algo que yo veo en mi servicio, veo en mi hospital y que es importante, que no lo habíamos hecho porque no teníamos los recursos. Hombre, ahora hay unos recursos ahí, vamos a someter un protocolo de investigación entre varios investigadores del servicio a ver si nos ganamos ese grant para investigar eso que desde hace rato lo queríamos aclarar, lo queríamos entender y no teníamos los recursos, pues ahora los tenemos. En el caso de ustedes, por ejemplo, la necesidad de ustedes hacer un protocolo e implementar una investigación es una necesidad. Ustedes tienen la necesidad de completar ese paso para poder terminar entonces y obtener su título de maestría en ciencias clínicas con especialidad en X o Y dependiendo de su programa de residencia. Entonces, ahí para ustedes es necesario, ustedes tienen que hacerlo. Entonces, fíjense esta frase de Luis Pasteur, eso fue a finales del siglo XIX que él emitió esta frase, pero es muy cierta. En los campos de la observación, el azar favorece solo a la mente preparada. Es decir, sí pueden ocurrir cosas por azar que favorezcan el desarrollo de nuevas investigaciones o que por serendipia, o sea, por algo que no esperábamos, obtuvimos un dato que contribuye a aclarar muchas cosas. Pero para poderse dar cuenta de eso, para poder captarlo, la mente tiene que estar preparada. O sea, usted tiene que saber el tema de que está investigando, tiene que conocer mucho de ese tópico, de ese tema, para darse cuenta que algo que surgió es importante. Solamente pónganse a pensar, por ejemplo, en Alexander Fleming cuando descubrió la penicilina, cuando se dio cuenta que existía una sustancia a la que él llamó penicilina. Él estaba trabajando en el laboratorio en el Hospital Santa María, en el St. Mary en Londres. Él estaba trabajando con estafilococos y lo que él estaba trabajando era con las características microbiológicas y bioquímicas del estafilococo, precisamente tratando de buscar algún tipo de tratamiento para las infecciones estafilocócicas. Y luego un día que llega al laboratorio se da cuenta que hay una pequeña motita de algo que cayó en uno de los cultivos de los platos Petri y que alrededor de esa motita había un halo claro, es decir, que las colonias que estaban ahí ya no estaban y no podían proliferar hacia donde estaba esa motita. Cuando él observó eso, si Alexander Fleming no hubiese sido una mente preparada, ¿qué hubiese pensado? ¡Ay, se me dañó el cultivo! Y ¡tum! Lo tira, lo desecha
¿ve? Porque lo que él estaba llevando a cabo se le dañó, pues algo cayó ahí y le dañó sus colonias. Pero Alexander Fleming era una mente preparada. Él conocía el tema y todo. Inmediatamente cuando vio eso, lo que pensó fue, ¿y esta motita qué es? ¿Por qué el estafilococo no crece alrededor de esa motita? Y ahí entonces Fleming no era microbiólogo, bacteriólogo. Él no tenía experticia, por ejemplo, con los hongos ni nada. Le pidió a unos colegas que le ayudaran con la identificación de esa motita y resultó ser que era un hongo, Penicillium, del género Penicillium. Entonces ahí inmediatamente él fue el que se le ocurrió la idea, ok, este hongo debe producir algo que le voy a llamar penicilina y ese algo me inhibe a los estafilococos. Eso es una gran oportunidad para desarrollar algo que contrarreste las infecciones estafilocócicas y por ahí se fue y fue un pionero en el desarrollo de los antibióticos. Entonces, volvemos a insistir nuevamente la frase de Pasteur: en los campos de la observación, el azar favorece solo a la mente preparada. ¿Por qué es importante para ustedes? Porque si ustedes van a iniciarse en investigación y van a plantear un problema de investigación, ustedes tienen que ser una mente preparada. Ustedes tienen que estar claros en lo que van a investigar, tienen que hacer mucha revisión de ese tema para volverse expertos en ese tema y poder entonces encontrar y observar bien y encontrar aquellas relaciones entre variables que ustedes pretenden demostrar. Entonces, los criterios para un buen tema de investigación. Estos criterios para un buen tema de investigación son los que definen si una investigación vale la pena realizarla o no. Pero fíjense, son muy importantes. ¿Por qué? Porque estos criterios nos sirven para justificar, para hacer la justificación de la investigación. Cuando yo estoy investigando y voy a iniciar a realizar mi protocolo, claro, paso fundamental, inicial, importantísimo, definir el problema de investigación. Pero todo protocolo, además de definir el problema de investigación, debe tener un título. Bueno, ok, hay que ponerle título, eso lo vamos a tratar hoy también. Y otra cosa importante que no se puede quedar por fuera es que el protocolo de investigación tiene que tener autoría. ¿Cómo definimos quiénes van a ser los autores del problema de investigación, del protocolo de investigación? Eso también lo vamos a tratar hoy. Y bueno, la misma definición del problema de investigación con su justificación. Entonces, para poder justificar el desarrollo de una investigación, yo tengo que tener claro una serie de criterios que definen un buen tema de investigación. Entonces, entre ellos está la factibilidad. Y ahora vamos a ver todo lo que implica factibilidad, porque no es solamente recurso económico, sino hay otras cosas que tenemos que tener presente. El interés que genera el problema de investigación, el interés para mí mismo y para mi equipo de trabajo o para los colegas del servicio y los investigadores. Es decir, es interesante por algo, porque es un problema que estamos viendo, porque es un problema al que no le hemos podido dar respuesta. El interés para la comunidad científica en general, es decir, porque puede ser muy interesante para nosotros, pero luego eso lo voy a poder publicar, me lo van a aceptar para publicación. Es realmente un tema importante. Y el interés para la colectividad, es decir, no solamente debe tener interés puramente académico para nosotros en el servicio o en la institución, sino que realmente el problema que voy a investigar debe tener algún tipo de impacto positivo en los pacientes, en la misma comunidad. Entonces, obviamente eso contribuye a darle sustento a la investigación y a que la podamos justificar. Por supuesto que la novedad es que no se trata de descubrir el agua tibia nuevamente, ya eso está descubierto y bien descrito. Cuando vamos a investigar algo, y también lo mencionamos en la clase introductoria, no se trata de investigar por investigar, se trata de investigar algo que se desconoce, algo que no sabíamos, que no está bien definido, para poder entonces aportar nuevo conocimiento, y a eso se refiere la novedad. Pero para saber si algo realmente trae algo nuevo, si algo es novedad, yo tengo que cuando me estoy planteando mi problema de investigación, yo tengo que buscar en la literatura, ¿por qué es importante buscar? Porque realmente puede ser que aquella pregunta que yo me estoy haciendo y cuya respuesta desconozco, la desconozco porque no había estudiado el tema, pero cuando comienzo a estudiar el tema me doy cuenta que esa pregunta ya tiene respuesta. Si esa pregunta ya tiene respuesta, ¿para qué voy a hacer la investigación si ya se conoce la respuesta? Ahora, puede ser
que esa pregunta tenga una respuesta parcial o tenga una respuesta que a mí me parece que en nuestro medio, en nuestra institución o en nuestra comunidad, en nuestro país, no se comporta de esa manera. Entonces yo lo puedo justificar y sustentar de esa forma, porque hay ciertas respuestas con las que parecieran no estar, que no estamos de acuerdo, pero hay que sustentarlo por esto y esto y esta razón. Entonces eso implica que usted conozca la realidad de su institución o la realidad de su país, de su región, de su comunidad, para poder sustentar que usted, la hipótesis suya es que la respuesta que se ha dado internacionalmente a ese problema no es la respuesta aquí en su nivel, que usted quiere explorar ese problema. Es muy importante cuando vamos a ver los criterios de una buena investigación y a justificarla, la parte ética. Toda investigación debe seguir preceptos éticos importantes. Y ahora les voy a mostrar en la siguiente diapositiva cuáles son los 4 principales principios los principios básicos de la bioética que tenemos que tener presente para cada investigación. Y por supuesto, relevancia y pertinencia. Los resultados deben ser relevantes. Es decir, volvemos nuevamente, no se trata de investigar por investigar, se trata de investigar algo cuyos resultados vayan a ser pertinentes y vayan a ser relevantes. Pertinentes es la pertenencia a lo que hacemos como servicio, como institución. Es decir, no voy a investigar algo que no tenga nada que ver con lo que hacemos nosotros, porque me voy a equivocar. Debo investigar aquello a lo que estoy bien vinculado. Y la relevancia es cuál va a ser el impacto de eso que estoy encontrando. Entonces, como les decía, existen 4 principios básicos de la bioética que toda investigación debe considerar. El primer principio es el de la autonomía. Es la capacidad de las personas para deliberar sobre sus finalidades personales y de actuar bajo la dirección de las decisiones que puede tomar ella por sí misma como persona. Todos los individuos deben ser tratados como seres autónomos y las personas que tienen la autonomía mermada tienen derecho a la protección. Eso es sumamente importante también. Entonces, ¿qué tiene que ver la autonomía con la investigación? Ok, sobre todo la investigación clínica, la investigación en las áreas biomédicas. Los sujetos de investigación tienen el derecho a tomar la decisión de participar o no participar en un estudio de investigación. ¿Ok? Miren, dice, todos los individuos deben ser tratados como seres autónomos. En la investigación no se puede obligar a nadie a participar. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. La autonomía del paciente se respeta. Por eso se habla mucho hoy en día de que el paciente debe dar un consentimiento informado para su participación en un estudio de investigación. ¿Por qué le ponemos al consentimiento el apellido informado? Porque no se trata nada más de decirle usted quiere o no quiere participar en esta investigación. Se trata de indicarle, y eso debe estar también bien establecido en la información que se le va a dar a los posibles sujetos de investigación. Nosotros estamos haciendo una investigación de este tipo, en un lenguaje comprensible para que la persona la pueda entender y de la manera más simple y sencilla posible, pero donde esté toda la información, donde se le diga a la persona por qué le estamos pidiendo que participe en ese estudio que nosotros estamos llevando a cabo, cuáles son los beneficios que puede tener su participación en el estudio, que a nivel individual muchas veces son escasos, pero el principal beneficio es a nivel de la población, desarrollar un nuevo tratamiento, una nueva técnica, y explicarle también los riesgos que tiene su participación y que luego la persona de manera autónoma tome la decisión de si participa o no participa. Entonces se dan cuenta la importancia que tiene la autonomía. La autonomía se le considera de índole personal, de nivel privado. O sea, ¿por qué? Porque es la propia persona la que define su autonomía. No puedo yo definirle a la persona su autonomía. Ella es autónoma y ella tiene que tomar sus decisiones. Y fíjense lo que explica muy bien. Aquellas personas que tienen la autonomía mermada tienen derecho a la protección y alguien debe tomar la decisión por ellos, generalmente algún tipo de tutor legal. Y ese es uno de los problemas grandes que hay para meter niños, para incluir niños en investigaciones, porque el niño tiene autonomía mermada, o sea, el niño no puede tomar decisiones por sí mismo hasta cierta edad.
y eso cada país lo define. Entonces, ¿cómo introducir la participación de pacientes pediátricos en los estudios cuando tenemos que pasar entonces por la toma de decisión de los papás? Y es más difícil, es más difícil. Entonces, pero todo eso tiene que tomarse en cuenta. ¿Qué hacer? Porque muchos de ustedes lo hacen, estudios retrospectivos, donde nada más se estudia el expediente clínico y ya no hay oportunidad de hablar ni siquiera con el paciente, porque eso fueron cosas que ya pasaron en otro tiempo, en el pasado, en los estudios retrospectivos específicamente, y es muy difícil contactar a todos los pacientes. Ok, hay una forma de hacerlo, es manejar los datos sin exponer la identidad del paciente de ninguna manera, respetando su confidencialidad, la confidencialidad de los datos, porque recuerden, los datos no son de la institución ni del médico, los datos son del paciente. Entonces, si vamos a trabajar con datos, eso debe pasar por un comité que evalúe cuál va a ser el manejo que le va a dar a usted a esos datos, para ver si usted está respetando la confidencialidad y la autonomía. El otro es la beneficencia, hacer el bien, la obligación moral de actuar en beneficio de los demás, curar el daño y promover el bien o el bienestar. Es un principio también de ámbito privado y su no cumplimiento no está penado legalmente, porque nadie está, en teoría, obligado a hacer el bien. Uno lo debe hacer por altruismo, pero en el caso de la investigación, el asunto está en que uno debe demostrar como investigador la intención de hacer bien, pero yo no puedo definir qué es lo bueno o qué es lo mejor para cada persona. Cada persona lo define a su propia manera. Mi beneficencia personal la defino yo. Nadie puede debe venir a decirme qué es bueno para mí o qué no es bueno para mí. Entonces, pero sí se debe tomar en cuenta. Se da por sentado, por ejemplo, no en la investigación, se da por sentado en la práctica médica, en la praxis médica, que nosotros siempre actuamos en pro de la beneficencia. Es decir, nosotros nunca actuamos para hacer daño, actuamos para hacer bien, pero no podemos definirle a una persona qué es lo mejor para ella, eso lo define ella misma. También tenemos el principio de no maleficencia. Ese sí es uno de los principios fundamentales de nuestra práctica como médicos, y es quizás el más importante en la investigación. Ese es el primum non nocere de la medicina. No producir daño y prevenirlo incluye no matar, no provocar dolor ni sufrimiento, no producir incapacidades, no hacer daño. Es un principio de ámbito público y su incumplimiento está penado por la ley. Esto hay que verlo con mucho detenimiento. Ningún estudio de investigación debe hacer, por lo menos no intencionalmente, no debe hacer daño. Podría haber daños no intencionales, y cuando se detectan inmediatamente hay que parar el estudio. Eso es lo ético, porque no siempre se pueden prever todas las consecuencias, pero es muy importante desde el punto de vista ético que ningún estudio de investigación debe provocar daño. La justicia es la equidad en la distribución de cargas y beneficios. El criterio para saber si una actuación es o no ética desde el punto de vista de la justicia es valorar si la actuación es equitativa. Miren, no dice igual, dice equitativa. Debe ser posible para todos aquellos que la necesiten. Incluye el rechazo a la discriminación por cualquier motivo. Es también un principio de carácter público y legislado. Eso pasa mucho y es algo que se ha discutido mucho, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, con respecto a la participación de ciertas minorías en las investigaciones. Sí es cierto que ellos son minoría en cuanto a la población general de los Estados Unidos, pero aún siendo minoría, su representación en los estudios de investigación está subrepresentada. Es decir, la proporción que deberían tener de sujetos de estas minorías en los estudios grandes de investigación no se cumple, se quedan por debajo, no son considerados. Y de ahí hablamos de la población negra, de la población originaria, los indios americanos, los amerindios, como les dicen algunos, los mismos latinos, los hispanos que viven en Estados Unidos, muchas veces están subrepresentados en los estudios de investigación, y eso entonces trae un problema de justicia, y porque siembra inequidad. Si se da un conflicto
de principios éticos, los de no maleficencia y justicia, que son de nivel público y obligatorio, están por encima de los de beneficencia y autonomía, considerados de nivel privado. Y yo les diría, si yo tengo que priorizar en cuanto a investigación, ¿cuál es el que tiene mayor peso? Es el de no maleficencia. Ese es el que uno tiene que tener en mente siempre cuando uno está planteando un protocolo de investigación. Entonces, les había dicho que íbamos a ver un poquito acerca de factibilidad. Son los factores a considerar, los recursos disponibles, pero el recurso no solamente es el recurso material en metálico, o sea, moneda, plata, recursos financieros. Sí son importantes los recursos financieros, pero tomen en cuenta la infraestructura, tomen en cuenta los recursos humanos. Si la investigación que usted propone requiere la participación de mucha gente y tenemos esa gente que va a participar en esa investigación, de equipos, de suministros, de materiales. Entonces, si le plantear una investigación, por ejemplo, les voy a poner ejemplos concretos, plantear una investigación que implica insumos de laboratorio, porque para poder realizar la investigación se van a hacer pruebas de laboratorio, y no haber coordinado y obtenido la autorización de la jefatura y del equipo de trabajo del laboratorio para hacer ese estudio, puede llevarle a usted al traste la ejecución de ese protocolo de investigación. ¿Por qué? Porque puede que no existan los materiales y los suministros necesarios para hacer esas pruebas que usted necesita, o simple y sencillamente usted va a sobrecargar de trabajo ya a un personal sobrecargado en el laboratorio y que no tiene por qué hacer esto sin haber sido consultado, o de repente puede ser que sí quieran colaborar, pero no existen los materiales, los equipos, y habría que comprarlos. ¿Y de dónde va a salir el apoyo financiero a menos que usted tenga algún tipo de apoyo financiero que va a llevar eso? O sea, hay muchas cosas que tener presente cuando uno va a hacer un estudio de investigación en cuanto a los recursos, si están disponibles o no. La otra cosa que es importante para ver la factibilidad es qué se sabe sobre el tema. ¿Qué sabe usted que está planteando la investigación sobre el tema? ¿Y qué experiencia tiene en el tema? No se mete a investigar algo de lo que usted no sabe mucho o que desconoce. Y si hay lagunas en sus conocimientos, usted las puede rellenar, esas brechas las puede rellenar ¿con qué? Con investigación documental. Prepárese, lea, busque información y hágase un experto sobre el tema antes de plantear una investigación sobre el tema. Y lo otro, ¿de qué tiempo dispone para llevar a cabo el estudio? Usted puede tener en mente un estudio muy ambicioso, pero si usted no cuenta con el tiempo necesario para dedicarle a hacer el estudio, entonces el estudio no le va a funcionar. Entonces es sumamente importante tener en cuenta esto. Entonces la factibilidad, con todos estos aspectos, la factibilidad en cuanto a recursos disponibles, financieros, humanos, infraestructura, materiales, equipos, suministros, la factibilidad que está definida por el conocimiento que usted tiene sobre el tema. Para que sea factible, usted debe ser un gran conocedor del tema, y la factibilidad del tiempo que usted dispone o que dispone el equipo de trabajo para hacer el estudio, para implementarlo. Todo eso define factibilidad, y entre muchas otras cosas también. Yo les puedo decir ejemplos así, más burdos, para que comprendan por qué es necesario plantearse esto. Por ejemplo, los residentes de cirugía no pueden comparar en el hospital regional el uso de una técnica laparoscópica. Voy a decir algo totalmente, esto no es real, sino nada más para que vean por qué la factibilidad es importante. Por ejemplo, comparar una técnica laparoscópica X para un procedimiento versus la técnica con el Da Vinci. Pero si usted en el hospital regional no tiene Da Vinci, ¿cómo va a hacer la comparación? ¿Ve? Me explico. O igual, los residentes de pediatría, si quieren hacer un estudio con los residentes de neonatología sobre, por ejemplo, en el síndrome de aspiración meconial, recuerde, estoy diciendo cosas hipotéticas descabelladas, no es que eso sea así. Usted quiere hacer un estudio comparativo en la evolución de los niños con síndrome de aspiración de meconio severo, complicado, con hipertensión pulmonar persistente, comparar dos modalidades de ventilación, la ventilación de alta frecuencia con el ciclador de alta frecuencia versus, por ejemplo, ECMO, membrana de oxigenación extracorpórea. Ok, suena interesante, pero ¿dónde está el ECMO del Hospital José Domingo de Valdía? Entonces, no podemos plantear algo que no es factible porque no tenemos el recurso para llevarlo adelante, para implementarlo, ¿no?
Y lo mismo, si usted como residente se pone un tema que puede ser muy bonito, muy completo, muy amplio, de mucha novedad y que despierta mucho el interés, pero a la larga no va a tener usted el tiempo para poder implementar el estudio y el estudio se le va a caer, ¿no? Entonces, esa parte es sumamente importante, que ustedes tomen en cuenta la factibilidad, tomen en cuenta la ética, tomen en cuenta todo con lo que cuentan en su servicio, en su departamento, para poder conocer en un determinado momento si ese estudio que van a hacer primero lo pueden justificar y si va a ser factible realizarlo. Porque hay que justificarlo y para la justificación tomamos estos mismos temas y luego especificar que puede ser factible realizarlo. Entonces, ya les digo, el protocolo debe tener un título y debe tener autor. Por ejemplo, en la mayor parte de las veces ustedes van a ser los autores de su protocolo porque ustedes tienen que desarrollar el protocolo y implementarlo para desarrollar una investigación y presentar luego sus resultados para poder terminar el programa de maestría. Pero eso no quiere decir que ustedes tengan necesariamente que estar solos, porque si, por ejemplo, el tema que van a investigar se lo sugirió a alguno de sus funcionarios y ese funcionario es un experto en el tema, y lo va a ayudar a desarrollar el protocolo y luego a desarrollar la investigación, es obvio que ese funcionario debe estar en ese protocolo de investigación. Pero ¿cómo va a estar? ¿Va a estar como autor del protocolo o va a ser un asesor experto? Entonces, esos son los temas que vamos a tocar ahora para ver cómo se define la autoría del protocolo. El gran problema es que la definición de la autoría no está claramente establecida. No encuentra uno mucha información de cómo, si hay un sistema para plantear la autoría. Muchas veces se realiza de forma muy subjetiva. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para la autoría de un protocolo, para que yo aparezca como autor de un protocolo? Bueno, pueden aparecer como autores del protocolo todos los involucrados en la génesis de la idea. Recuerden que toda investigación proviene de una idea inicial que luego uno hace un proceso para definirlo como problema de investigación. Entonces, de aquel o de aquellos que fue la idea original y que se comprometen a desarrollar el protocolo, ellos tienen que aparecer. Eso es insoslayable. Los que buscaron información científica, a lo mejor no estuvimos presentes en el primer momento en la generación de ideas, la idea la generó alguien, pero luego él conformó un equipo y todos lo apoyamos, trajimos información, revisamos, hicimos varias reuniones presenciales o webinars donde confrontamos la información que estábamos para ir teniendo como una puesta en común, una visión amplia como equipo de lo que está ocurriendo y entonces poder generar esa pregunta de investigación, formularla adecuadamente. Entonces, entonces esa gente que realmente se comprometió en buscar información y en vertir esa información al protocolo deben aparecer. Los que participan en su elaboración, o sea, obviamente si no estuviste en la idea o si estuviste, pero participaste en la búsqueda de información y luego no te quedas ahí, sino que ayudas a la generación del documento, participa en la elaboración del protocolo. Y hay algunos que solamente, conocen el protocolo, lo dominan, pero ellos aprueban y toman la responsabilidad de la ejecución de la investigación. Muchas veces dentro de los grupos de investigación, hay, como que dicen, las cabezas de grupo, son los investigadores principales y todo. A lo mejor ellos no estuvieron, la idea surgió de alguno de los colaboradores y ellos, entre varios, la maduraron, desarrollaron el protocolo, pero eso tiene que pasar por la revisión y la autorización del coordinador de ese equipo, del equipo grande de investigación. Entonces, aunque él no haya participado, pero él tiene que haber estudiado el protocolo, saber de dónde sale, incluso corregirle, ayudarles a corregir, mire, esto debe mejorar, todo. Esa persona también puede aparecer porque toma responsabilidad no solamente con el protocolo en sí, sino que cuando el equipo que lo diseñó lo van a implementar bajo su responsabilidad, con su equipo de investigación. La responsabilidad es del centro de investigación de esa persona. Por lo tanto, sí puede aparecer en el protocolo, pero tiene que involucrarse. Y un requisito sine qua non para aparecer es que se conozcan bien el protocolo. Todo el que aparece como autor debe conocer bien el protocolo. Entonces, aquí está. Todos los autores deben conocer el protocolo a la perfección para poder aparecer en la lista de autores.
debería existir un acuerdo con relación al orden en el que aparecen los autores. Eso debe conversarse, ¿no? El autor principal debería ser quien concibió la idea, quien más, como quien dice, más ganas le puso al asunto. El resto de los autores deberían ir en orden de importancia y eso debe ser discutido en conjunto para ver en qué orden se pondrían. Y los autores que aparecen al final suelen ser los que avalan o refrendan lo que les decía en la diapositiva anterior, ese que es el coordinador o el investigador principal de un centro. Y bueno, él está bien, yo les voy a apoyar voy a revisar el protocolo y si todo está bien, implementamos ese estudio de investigación, pero tengo que revisarlo, yo lo tengo que conocer a la perfección y le voy a dar mi autorización. Entonces eso generalmente se ponen al final de la lista y ya cuando uno los lee así en ese orden y uno ve que ahí está fulano de tal y todo y uno sabe que esa persona tiene trayectoria en investigación, entonces uno dice, ok, ese es el jefe del equipo, ese es el investigador principal, solamente que la idea vino de algún otro de sus colaboradores y él pues los está apoyando en el desarrollo de la investigación. También pueden aparecer los asesores. A veces el protocolo lo hace, por ejemplo, en el caso de ustedes que van a hacer protocolos sencillos, pero ustedes pueden tener un asesor experto. Es el que es experto en el tema que ustedes van a investigar. Aunque ustedes ya leyeron y buscaron toda la información, siempre es bueno tener un asesor experto que sea el que maneja bien el tema de donde surge el problema de investigación que usted quiere investigar. También es posible tener un asesor metodológico. El asesor experto lo va a asesorar en el tema mismo, en el manejo, en lo que usted esté viendo. El asesor metodológico lo va a asesorar en el mismo protocolo, en la elaboración de protocolo, en saber seleccionar cuál es la mejor metodología, cuál es la mejor modalidad en la que se puede hacer este estudio, qué análisis estadístico es conveniente para demostrar lo que usted quiere demostrar. Ese es un asesor metodológico y es bueno tenerlo también. Estos asesores se pueden añadir al final de los autores, o sea, pone los autores que están participando, el jefe o los que revisan y avalan, y al final pueden aparecer entonces los asesores. Y a veces uno le pone ahí le señala, ¿no? Asesor experto, asesor metodológico. También se pueden poner aparte. O sea, se termina la lista de autores y uno pone ahí como un subtítulo, asesores, asesor experto, doctor fulano de tal o doctora fulana de tal, asesor metodológico, doctor fulano de tal. A veces, si es dependiendo, si lo que necesitamos es una asesoría con la parte de estadística y todo, a lo mejor es ingeniero fulano de tal, porque esos son los que dominan esa parte y me pueden asesorar bien cómo manejar un software, para cómo se meten los datos, para poder llegar a la parte entonces de los resultados y el análisis de esos resultados. Entonces recuerden, deben tomar en cuenta cuando hay autoría multidisciplinaria. En la lista de autores deben aparecer todos los que están involucrados en el problema, todos los que conocen el protocolo muy bien a detalle, y todos tienen derecho a participar de la autoría del protocolo. Entonces siempre respeten esa parte. Miren, estoy hablando de los autores del protocolo, no es lo mismo que los autores del manuscrito para la publicación en una revista. Allá se toman en cuenta otras consideraciones. Esto es los autores del protocolo que se va a presentar para su aprobación y que nos permitan implementarlo. Entonces, todos los autores, como van a participar en el proceso desde la formulación en adelante, deben tener talento para investigar, mucha capacidad de observación, una mente preparada, como lo dijo Luis Pasteur, honestidad para evitar los sesgos, para ser lo más objetivos posibles, tenacidad y perseverancia, porque a veces no es fácil. Plantear un protocolo y tratar de llevarlo adelante, a veces se encuentra uno con muchos obstáculos, así que debe ser uno tenaz y perseverante. Entonces, ahora sí, ya vamos a ver, ya vimos cómo se establecen los autores, ahora vamos a ver cómo formulamos ese problema de investigación.
esa identificación del problema es la selección del objeto de estudio entre el conjunto de problemas que existen en nuestra realidad y contexto. Incluso dentro de un mismo tema puedo tener varios problemas y yo tengo que seleccionar uno específico. Mientras más específico soy, mejor voy a desarrollar mi investigación. ¿Cómo hago para identificar dónde está el problema? ¿Dónde hay una pregunta sin responder? Ok, las fuentes son diversas. Lo primero es que tengo que leer mucho sobre el tema. Mira que se los vengo insistiendo desde el principio. Hay que leer mucho sobre el tema, hay que hacer búsqueda bibliográfica para poder ir entendiendo mejor. Casi que me voy convirtiendo en experto en el tema para poder entonces definir mejor un problema de investigación. Pero no solamente es la lectura y revisión de la literatura, conversar con expertos. Hoy en día, si usted revisa las bases de datos sobre investigación, protocolos de investigación registrados, usted se puede encontrar con investigadores en diferentes latitudes que tienen intereses muy similares o que están haciendo investigaciones que se parecen o que tienen elementos en común con la suya y quizás en centros mucho más grandes, con más recursos y todo. En esos sitios donde se puede ver como que dice, esos bancos de datos sobre estudios de investigación, sobre temas de investigación, generalmente los autores, está el nombre de los autores y están los correos electrónicos. Hoy en día es de uso frecuente, o sea, es regular que un investigador que pretende hacer una investigación le escriba un par de correos a varias personas que tienen trabajos registrados sobre este mismo tema para que le cuenten algo de su experiencia y todo. Y no todos contestan, obviamente, pero muchos sí le responden e incluso le ayudan a orientarle un poquito con su problema de investigación. Proyectos de laboratorio que estén en ejecución. Sería muy importante que toda institución y todos los departamentos dentro de la institución definan líneas de investigación institucional o departamental. ¿Por qué? Sería mucho más fácil para ustedes escoger un problema para investigar y definirlo muy bien si ustedes pudieran ir al servicio y preguntar dónde está la lista de líneas de investigación prioritarias del departamento del servicio y le saquen un documento que le digan, ok, aquí las líneas prioritarias de investigación son X, Y, Z. O sea, es decir, no les dice el problema de investigación definido, les dice líneas de investigación que son como temas generales donde nos interesa investigar porque hay algunos problemas relacionados con ese tema, ya sea por su frecuencia, la frecuencia con la que se presentan en la comunidad, ya sea por el impacto, porque son cosas que se complican y todo. Entonces eso debería estar definido. Lamentablemente no es lo acostumbrado en nuestras instalaciones que se definan esas líneas de investigación, pero llévense esa idea. Los departamentos, los servicios deberían tener líneas prioritarias de investigación ya bien identificadas. Lo otro es la delimitación. Para poder formular el problema tenemos que delimitarlo bien, señalar todos los aspectos que forman parte del problema seleccionado para que se entienda desde el principio qué es lo que voy a estudiar de ese problema. Es necesario delimitar el problema a uno o dos de sus componentes que permiten ser estudiados. Miren, no puedo estudiar el mundo y sus confines. Yo tengo que, dentro de un problema, yo tengo que seleccionar uno o dos aspectos que me interesa responder, aunque después yo pueda responder los otros más adelante con otra investigación. Pero para una investigación es más sencillo y va a ser mucho más productivo si yo escojo uno o dos de los componentes del problema y que permitan ser estudiados, es decir, que las variables se puedan medir y se puedan comparar. Entonces, eso me da los alcances y los límites. Los alcances es hasta dónde yo puedo implementar o utilizar los resultados de la investigación en otras poblaciones, ¿por qué? Porque dependiendo de cómo yo esté haciendo la investigación, probablemente los resultados solamente sean aplicables a mi servicio y no a otros servicios con otras características. Entonces, uno tiene que estar clarito cuál es el alcance, a quién voy a beneficiar con la investigación. Y los límites es hasta dónde llega mi investigación. Es decir, mi investigación va a decir esto y esto, pero no puede decir esto y lo otro porque está fuera de mis objetivos. Yo no voy a medir eso. Entonces,
Los alcances y los límites tienen que ver a quién le puedo aplicar los resultados de la investigación realizada y qué cosas no puedo hacer con esos resultados porque están limitados en un espacio, en un tiempo y en una población que fue donde hice la investigación. Entonces, ¿por qué es importante delimitar todo esto? Porque me permite realizar una investigación más precisa y más sencilla, bien enfocada. Y por último, ya viene entonces la definición del problema de investigación, que para la definición del problema de investigación utilizamos los criterios de Kerlinger. ¿Qué son los criterios de Kerlinger? Son 5 criterios que debe tener un problema de investigación para que sea aceptable, ¿ok? Debe expresar una relación entre variables, ese es el primer criterio de Kerlinger. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo formulo mi problema de investigación en forma de pregunta, las variables que pretendo relacionar deben estar presentes ahí en la pregunta de investigación. Porque si no expreso esa relación entre las variables que voy a estudiar, ¿quién va a saber entonces qué es lo que yo voy a estudiar? Eso tiene que estar bien se tiene que expresar adecuadamente y claramente en el problema de investigación. Debe formularse en forma de pregunta. Ok, bien importante también. Para que el problema de investigación se pueda entender bien, la mejor manera de formularlo es como una pregunta, la pregunta de investigación. Debe posibilitar la prueba empírica de las variables. ¿Qué quiere decir eso? Que ya yo tengo definidas las variables y qué quiero hacer, cómo las quiero medir y cómo pretendo encontrar relaciones entre ellas. Entonces debe ser posible elaborar un protocolo con una metodología específica que me permita medir lo que yo quiero medir. Entonces, puede ser muy interesante la investigación, puede ser que si la pudiéramos realizar aportaría mucho, pero si no es posible poner en práctica el estudio porque hay problemas éticos o problemas de implementación, entonces mejor no seguir con esa pregunta de investigación. Se debe expresar en una dimensión temporal y espacial, es decir, yo debo decir dónde y cuándo se va a hacer ese estudio de investigación y debe especificar la población que se investigará, es decir, de dónde van a salir los sujetos de investigación. Para eso, para que el problema de investigación sea válido, debe cumplir con los 5 criterios de Kerlinger. Si no me cumple con los 5 criterios de Kerlinger, entonces es probable que no tengamos bien claro esa definición de ese problema de investigación. Entonces, recuerden, tiene que cumplir los 5 criterios, debe expresar una relación entre variables, debe formularse en forma de pregunta, debe posibilitar la prueba empírica de las variables, se debe expresar en una dimensión temporal y espacial y debe especificar qué población se investigará. Entonces, la formulación del problema en forma de pregunta debe ser clara, precisa y específica. ¿Ok? Clara, precisa y específica. Debe utilizar términos y conceptos asociados a fenómenos y procesos estudiados. Debemos evitar los términos oscuros, los términos complicados que se prestan a otras interpretaciones. Y por lo tanto, entonces evitaremos términos vagos, términos imprecisos, términos que se presten a confusión y de interpretación diversa. Si nosotros cumplimos los 5 criterios de Kerlinger y cumplimos con que sea claro, preciso y específico, con términos claros y usando el lenguaje propio del área de problema, no deberíamos tener problema para que se entienda esa idea de investigación. Entonces, estos son ejemplos nada más. Si usted dice cuál es el estado nutricional y socioeconómico de los niños y niñas de entre 3 meses y 5 años de edad atendidos por enfermedad diarreica aguda en el Centro de Salud de Barrio Bolívar en David Chiriquí en el año 2020. Ok, veamos los criterios de Kerlinger. Debe expresar una relación entre variables. ¿Qué variables tengo ahí? Tengo estado nutricional, estado socioeconómico. Y tengo niños con diarrea que tienen una característica muy particular. Tienen entre 3 meses y 5 años. Y que tienen diarrea y que los voy a comparar. Voy a establecer una relación entre variables entre ese niño con diarrea, con esa edad y diarrea, y su estado nutricional y socioeconómico. ¿Ok? Así que sí, cumple con el criterio de que debe expresar una relación entre variables. Debe formularse en forma de pregunta. Sí, es una pregunta. La pregunta de investigación.
debe posibilitar la prueba empírica de las variables. Yo puedo saber el estado nutricional del niño midiéndolo y talla, o sea, talla y peso y calculando el índice de masa corporal. Ahora el 6 me da inmediatamente cómo está ese estado nutricional. Puedo ver el estado socioeconómico aplicando una pequeña encuesta y clasificando de acuerdo a una clasificación que tiene el MEF de los niveles socioeconómicos aquí en Panamá. Eso es aceptado y yo puedo utilizar esa escala, así que lo puedo medir también. Y si que tenga enfermedad diarreica aguda lo sé por clínica porque vienen y me dan la historia de evacuaciones disminuidas de consistencia, que es como se define la diarrea en niños. Entonces, ¿se posibilita la prueba empírica de las variables? Sí, yo todo eso lo puedo investigar y todo lo puedo definir. El número 4, se debe expresar en una dimensión temporal y espacial. Ok, estamos diciendo que es en el Centro de Salud de Barrio Bolívar, en David Chiriquí, y estamos diciendo que es en el año 2020. Así que sí, tiene una dimensión temporal y espacial. Y por último, debe especificar la población que se investigará. También lo dijimos. Niños entre 3 meses y 5 años de edad que vienen a atenderse por diarrea. Esa es la población que voy a atender. Inmediatamente cuando ustedes se dan cuenta de eso, ustedes comienzan a darse cuenta que sí, que hay límites para el resultado de esa investigación porque lo estamos circunscribiendo a un área muy específica, no lo estamos haciendo en varios centros, ni siquiera en todo el distrito de David, sino en un solo centro de salud. ¿Por qué lo quiere hacer el investigador de esa manera? Porque a lo mejor ha detectado en sus observaciones que la mayoría de los niños que vienen con diarrea son desnutridos. Entonces él quiere ver si hay alguna relación entre eso. Ok, va a plantear el estudio de investigación. ¿Cuándo va a decir esa hipótesis que él cree que es la desnutrición y todo? Cuando haga el marco teórico y haga la hipótesis, pero todavía no hemos llegado allá. Estamos solamente definiendo el problema de investigación, que ese está bien definido. El otro, ¿cuál es la magnitud del consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de 15 a 18 años de edad que estudian en los colegios secundarios del distrito de David, según el sexo y el barrio de procedencia en el año 2021? Aquí está también nuevamente. Expresa una relación entre variables. Sí, habla de consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de 15 a 18 años, comparados según o relacionados según su sexo, es decir, si es hombre o mujer, y según el barrio de procedencia. Así que sí hay se expresa una relación entre variables. Está formulado en forma de preguntas. Debe posibilitar la prueba empírica de las variables. Lo del consumo de bebidas alcohólicas tengo que aplicarle unas encuestas y que ellos me respondan sí o no y en qué cantidad y pues confiar en los resultados, pero lo puedo medir. También el sexo solamente pongo que me llenen en encuestas si soy hombre o mujer, y el barrio de procedencia también, que me digan de dónde vienen. O sea, todo eso es medible, ahí no hay ningún problema, se posibilita la prueba empírica de las variables. Se debe expresar en una dimensión temporal y espacial. Sí, estamos diciendo que es en el 2021 y que es en los colegios secundarios del distrito de David, según sexo y barrio de procedencia. Y debe especificar la población que se investigará. También dijo que eran los adolescentes de 15 a 18 años que estudian en los colegios del distrito de David. Entonces, cumple los 5 criterios de Kellinger. Y luego para la justificación tenemos que ver la factibilidad, la parte ética y todo para redactarle también la justificación a ese ese problema de investigación que estamos planteando. Entonces, es como cuando ya tenemos el problema de investigación ya pensado y bastante bien redactado, es conveniente formularse en orden lógico otras preguntas sobre el problema central. ¿Por qué? Porque estas van a orientar hacia el porqué de la investigación, o sea, hacia la justificación. Por ejemplo, ya definí bien el tema que voy a investigar y lo puse en forma de pregunta, pero yo debo seguirme preguntando cuál es la magnitud, frecuencia y distribución del problema, porque eso me va a permitir justificarlo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños con diarrea, ¿qué tan frecuente es que veamos diarrea y qué tan frecuente es que veamos desnutrido? Porque los vamos a relacionar a ambos. Tenemos que tener datos que nos ayuden a sustentar, ya tanto de literatura nacional como internacional, que nos ayuden a sustentar que ese problema es necesario estudiarlo. Y lo mismo con la ingesta de bebidas alcohólicas en adolescentes. Hay que conocer de dónde es y cuál es la magnitud del problema.
Las causas probables del problema a investigar, si hay dudas y controversias también, porque eso genera el interés por la investigación, las posibles soluciones y los interrogantes sin respuesta. Esas cosas usted las tiene que mentalmente hacerse esas preguntas para poder entonces seguir con lo siguiente que viene después de definir el problema de investigación, que es sustentar y justificar la investigación. Entonces, en la justificación de la investigación hay que señalar las razones que hacen necesario hacer la investigación planteada. ¿Qué vamos a lograr? ¿Qué pretendemos hacer con los resultados obtenidos? Eso tiene que estar claramente establecido y eso justifica realizar la investigación. Al justificar es conveniente que aclaremos varios aspectos. Entre esos aspectos que deben explicarse con claridad es prioritaria la investigación propuesta, es decir, no es que yo esté investigando por investigar nada más, es realmente prioritaria la investigación que estamos proponiendo. El aporte o conocimiento que generará la investigación, cómo se difundirán los resultados, eso también es importante ponerlo ya desde la justificación, porque si yo hago una investigación y me van a salir resultados y voy a demostrar cosas, lo lógico es que esos resultados tengan difusión. ¿Y quiénes se beneficiarán si se realiza la investigación? ¿Quiénes se beneficiarán en la institución, en el servicio? ¿Quiénes se beneficiarán los pacientes, sus familiares? Todo eso tiene que estar definido cuando hablamos de la justificación para que nos aprueben el protocolo de investigación. Entonces, el título, miren, hay quienes prefieren plantearlo desde el inicio. Lo primero que plantean es el título. Yo prefiero mejor definir el problema de investigación y cuando ya tengo el problema de investigación definido, entonces definir el título, porque si no se me puede confundir el asunto. Pero lo que sí es cierto es que todo protocolo de investigación debe tener un título. Hay quienes prefieren plantearlo desde el inicio, como les decía, pero realmente plantearlo desde el inicio lleva el problema de que puede confundir porque uno no ha pensado bien en el problema. En cambio, si yo primero defino el problema, se van a dar cuenta que es más fácil hacer el título de la investigación. Entonces, definir primero el problema de investigación facilita la elaboración del título. El título del protocolo no tiene que ser el título del manuscrito a publicar. Nuevamente, es lo mismo que la autoría, ¿no? Una vez finalizada la investigación. Cuando yo voy a hacer el manuscrito para publicar un artículo, el título de ese artículo puede ser diferente al título del protocolo. Entonces, un buen título debe ser corto, preciso y conciso. Debe dejar muy claro lo que se pretende investigar y dónde se hará la investigación. Un buen título debe cumplir con 3 condiciones. Primero, indicar en términos generales lo que se va a investigar, es decir, el qué. Segundo, indicar el lugar en el que se hará la investigación, es el dónde. Y tercero, indicar en qué tiempo se hará qué tiempo será la investigación, es decir, el cuándo. Sería el qué se va a investigar, el dónde se va a hacer esa investigación y el cuándo es en qué tiempo se va a realizar la investigación. En algunas ocasiones, cuando no se puede prever el final del estudio, no se pone entonces. Entonces vamos a ver con los mismos ejemplos que teníamos de problemas de investigación y a tratar de sacar el título. Por ejemplo, ¿cuál es el estado nutricional y socioeconómico de los niños y niñas de entre 3 meses y 5 años de edad atendidos por enfermedad diarreica aguda en el Centro de Salud de Barrio Bolívar en David Chiriquí en el año 2020? ¿Ok? Ya quedó clarito qué es lo que voy a investigar como problema de investigación. ¿Qué título le pondríamos a ese protocolo? Estado nutricional y socioeconómico de niños y niñas con enfermedad diarreica aguda atendidos en el Centro de Salud de Barrio Bolívar David Chiriquí durante el año 2020. Entonces, si se dan cuenta, ahí está todo. Dice qué voy a investigar, dice dónde lo voy a investigar, cuándo lo voy a investigar y en quién lo voy a investigar. O sea, cuáles van a ser mis sujetos. Entonces, ahí queda clarito. El otro, el de la magnitud del consumo de bebidas alcohólicas. ¿Cuál es la magnitud del consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de 15 a 18 años de edad que estudian en los colegios secundarios del distrito de David según sexo y barrio de procedencia en el año 2021? El título sería Consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de 15 a 18 años que estudian en los colegios secundarios del distrito de David según sexo y barrio de procedencia en el año 2021. Ahí está todo nuevamente. Dice qué vamos a hacer, quiénes van a ser los sujetos, cuál va a ser
método que vamos a usar para estudiar y las variables que se van a relacionar. Todo está ahí en ese título y el tiempo en el que se va a hacer. Entonces es bien importante que se cumpla con esos requisitos. Y sí, por eso les decía, si ustedes ven, si ya tienen la pregunta, sacar el título es bastante sencillo. Muy bien, esta fue la bibliografía utilizada para esta clase. Recuerden que el material de la semana está también en el aula virtual, así que manténgase revisitando el aula virtual y además participen en el foro donde se van a discutir los temas de esta presentación y en general los temas. Hay dos lecturas que deben tomar en cuenta y aparte también les comparto ahí en el aula virtual el documento guía para elaborar protocolos de investigación de la OPS que lo deben usar también como guía ustedes para el desarrollo de su protocolo de investigación. Entonces quedamos hasta ahí, hasta luego.